Una pregunta que hace un buen tiempo se formula la gente es ¿por qué el colectivo LGBTIQ+ milita en la izquierda si históricamente han sido rechazados, discriminados, perseguidos, torturados, encarcelados y hasta ejecutados por los regímenes de izquierda? Antes de analizar esta situación paradójica, advertimos que somos totalmente contrarios a cualquier tipo de discriminación a una persona o grupo de estas por razones de identidad u orientación sexual. Sin embargo, esto no es obstáculo para hacer un análisis objetivo de una situación que es contradictoria. Y es que, aunque en un principio las tendencias homosexuales no fueron un problema para los bolcheviques que tomaron el poder en Rusia en 1917 y no pasaba de ser considerada una enfermedad, estas se tipificaron como delito durante el gobierno de Stalin en 1934 y acarreaba penas entre los 3 y los 5 años de prisión que eran pagados en los tenebrosos gulag. Según las tesis stalinistas, estas tendencias son perversiones y las perversiones son prácticas propias de los privilegiados. Los expertos del Ministerio del Interior de la Unión Soviética reafirmaron la postura con esta tesis. Los rasgos de personalidad negativos, si infringen los principios de la moralidad socialista, podrán ser vistos como criminales. Esta postura contra la población homosexual fue idéntica en todos los países del bloque comunista y solo se despenalizó totalmente cuando el bloque comunista cayó. De hecho, en Rusia se despenaliza hasta 1993, casi 4 años después de la caída del muro de Berlín y 2 años después de la terminación de la Unión Soviética. América Latina no fue la excepción. Los movimientos guerrilleros de izquierda tuvieron una postura homófoba apoyados en las tesis stalinistas. Se dice que uno de los líderes más notables de este movimiento guerrillero, Ernesto Che Guevara, era profundamente homofóbico a partir de su concepto emitido como médico, considerando la homosexualidad como una enfermedad, como algo propio de pervertidos sexuales. Además, también de ser profundamente misógino. A esta versión a la homosexualidad se sumó Fidel Castro. Para ellos, para Castro y el Che, los grandes próceres de la patria cubana contribuyeron a construir un modelo de héroe asociado a un viril estereotipo de ideal masculino. Uno de los primeros fue el escritor y político José Martí, quien en su obra Nuestra América identificaba al homosexual con un ser afeminado incapaz de construir una nación y lo definía como un inservible detritus del materialismo moderno. Sus defensores niegan eso, pero son muchos los que corroboran la versión de sus posturas contra las mujeres y la población homosexual. Entonces, si así eran las cosas, ¿por qué los movimientos LGBTI se adhieren a la izquierda? Es aquí donde aparece la llamada nueva izquierda. Cuando las ideologías de izquierda ortodoxa pierden fuerza, al evidenciarse su fracaso en el este de Europa y consecuentemente en el resto del planeta, viéndose la mejora en el nivel de calidad de vida de la clase obrera, sus dirigentes y otros personajes buscando sacar provecho de la situación, crean la estrategia para rescatar a la ideología de izquierda de apropiarse del discurso de algunas minorías y de grupos humanos que no tenían una representación importante ante la sociedad para exigir su reconocimiento y derechos. Hablamos de ecologistas, animalistas, feministas, minorías étnicas o grupos raciales históricamente marginados y, cómo no, las personas con orientación sexual diferente a los heteros. Pero lo paradójico acá es que muchos de esos nuevos líderes ideológicos de izquierda son personas con gran capacidad económica y de injerencia política. En otras palabras, son individuos que han conseguido su poder gracias al modelo económico capitalista, sin el cual nunca hubiesen tenido acceso si hubiesen estado bajo el modelo comunista. Por ejemplo, la Fundación Rockefeller, creada por John Rockefeller, el hombre más rico del planeta a fines del siglo XIX y buena parte del XX, dueño del emporio petrolero Standard Oil, y que monopolizó el negocio de los hidrocarburos a principios del siglo XX en Norteamérica, inició en el año de 1952 una campaña en pro del aborto con aportes de millones de dólares a esta causa,
fundamentados en las teorías de Malthus sobre el control natal. A esta causa se suman otras organizaciones como la Fundación Ford, la Bill y Melinda Gates Foundation, entre otras. Este apoyo ha sido muy bien recibido por las organizaciones feministas internacionales, quienes adoptaron como propias las banderas de la causa LGBTIQ+. Ahora, los financiadores directos de la causa por las libertades y derechos de la población homosexual son muchos y muy poderosos. Resalta el magnate George Soros, dueño de Soros Fund Management, una empresa de inversiones que le ha permitido adquirir acciones en empresas muy rentables. Soros es conocido como el filósofo anticapitalista al que le gusta ganar dinero. Llama mucho la atención el hecho que Soros siempre ha luchado en contra del comunismo. Por ejemplo, empezó a apoyar el movimiento Solidaridad en Polonia, a los disidentes del comunismo antes y después de la caída del muro, financió cátedras de doctrina antimarxista en Rusia, pero aún así es considerado como un hombre que respalda y da aportes económicos a la plataforma progresista considerada de izquierda. Pero estas razones, lejos de responder a la pregunta ¿por qué el colectivo LGBTIQ+ milita en la izquierda si históricamente han sido discriminados y perseguidos por los mismos regímenes de izquierda? Lo que hace es generar más dudas. Tratando de encontrar las razones que tendría un magnate como Soros en apoyar el movimiento progresista y a las comunidades LGBT, nos topamos con la persona que hereda el manejo de su emporio, su hijo Alexander Soros. Se ha especulado sobre su orientación sexual, lo cual no es una circunstancia reprochable, pero sí ayuda a enrumbarnos hacia la respuesta a nuestro cuestionamiento. Esta circunstancia personal de Alexander Soros llevaría a concluir que los aportes millonarios de la Fundación Soros son motivados por razones meramente personales. Pero también se generan dudas porque donar más de 30.000 millones de dólares a este tipo de causas seguramente debe tener un trasfondo mayor. Y es que la Fundación Soros ha apoyado a varios políticos de izquierda a través del mundo, incluido Colombia. Esto hace pensar que el apoyo a las comunidades de orientación sexual diversa se da porque son fichas importantes en los intereses de estos grandes capitales que persiguen un objetivo político mucho mayor, pero la verdad es que no está muy claro cuál es. Y es que no está claro porque magnates como Rockefeller o Soros han tenido siempre dos caras. Por un lado, sostienen que sus acciones buscan el bienestar de los pobres y buscan su inclusión, pero de otro lado, han amasado sus fortunas económicas con la explotación de estos. Pareciera, más bien, que la nueva izquierda manipula esta población ofreciéndoles un trato especial, reconocerles derechos exclusivos que no son otra cosa que privilegios a cambio de respaldar su modelo político-económico, consistente en generar dependencia del Estado, no del capital de ellos, y mantenerlos así en el poder. A cambio de este respaldo tendrían derecho de acceder a cargos públicos sin un mérito ganado, solo por el hecho de pertenecer a la comunidad LGBT o a cualquier otro grupo que los respalde. No necesitan tener conocimientos o saber trabajar en algo productivo, dedicándose de lleno al desarrollo de actividades que a ellos les guste y que llaman actividades culturales, y el Estado les paga por eso sin que el resultado de estas labores aporte al crecimiento y desarrollo económico de un país. El costo de esto para cualquier nación es enorme y los resultados son negativos. Véase el caso de la Argentina, donde estos programas eran pagados por el Estado a través del recaudo tributario de aquellos que sí producen. Algo así piensan instaurar no solo en Colombia, sino en el resto del planeta. Para lograrlo, estas élites quieren implantar en la mentalidad de la sociedad que la diversidad en la orientación sexual es normal y liberadora. Algo que era condenado por ser inmoral, ahora es algo que debe ser reconocido y valorado como algo normal e incluso como algo bueno, como un modelo a seguir. Seguramente muchos verán que al tener una orientación sexual no ajustada a la realidad biológica, les permitirá tener privilegios
al ser considerados como personas especiales, disruptivas y más inteligentes. El que no lo acepte y se oponga será señalado como fascista o de pertenecer a la extrema derecha retrógrada, machista y homofóbica. Pero esto tiene un apéndice aún más preocupante. Dentro de estos movimientos LGBTI se han venido incubando una tendencia muy siniestra. En 1978 se fundó la Asociación Norteamericana de Amor Hombre-Niño, NAMBLA, por sus siglas en inglés, la cual se encuentra vigente en la actualidad, pero sin la misma intensidad activista que le caracterizaba en sus inicios. NAMBLA surgió con la finalidad de terminar la supuesta opresión existente entre las relaciones de hombres y niños mutuamente consensuadas a través de construir comprensión y apoyo para tales relaciones, educar al público sobre la naturaleza benevolente del amor hombre-niño, cooperar con diferentes movimientos de liberación y apoyar la liberación de prejuicios y opresión sexual de personas de todas las edades. Esta asociación pro-pedófila, como ha sido identificada, se contrapone a las leyes que determinan la edad mínima de consentimiento. Según ellos, niegan el disfrute y la autonomía del cuerpo y la vida libre de hombres y niños. En Colombia, esta agenda parece estar concretándose, pues dentro de la propuesta de la reforma a la justicia del gobierno Petro, a través de su ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, intentan reducir las penas privativas de la libertad a los violadores y asesinos de niños. Pero gracias a que se generaron protestas desde diversos sectores de la sociedad colombiana, no van a tener otro camino que retirar el polémico artículo 7 propuesto en la reforma que la contempla. Sin embargo, lo que sí parece podrán hacer es allanar el camino para que esto se pueda concretar a futuro. Por ejemplo, permitir que un menor de edad solicite su cambio de componente sexo-género en el registro civil sin la necesidad de un representante legal, es decir, sin el consentimiento de sus padres. También se emitió una circular originada por la Superintendencia de Salud en cabeza del entonces superintendente Luis Carlos Leal, donde se hace énfasis en las obligaciones que tienen las IPS y las EPS respecto de las personas trans. En realidad, da una serie de instrucciones y lineamientos para garantizar el acceso a los servicios de salud de toda la población trans del país. Entre esos están capacitar al personal de salud en temas de derechos humanos y enfoque de género, adaptar los sistemas para que se tenga en cuenta el nombre identitario de las personas trans, construir bases de datos con la información de la población trans que accede a los servicios de salud, entre otros. En esa focalización están, por ejemplo, desde personas trans que viven en la calle hasta aquellas que sean migrantes o que estén embarazadas, y ojo acá, así como también los niños y adolescentes trans. Y es en este último renglón donde se generan los cuestionamientos de esta directriz. ¿De verdad existen niños trans? ¿Qué puede llevar a un grupo de personas a considerar que un niño tiene la madurez mental suficiente para tomar una decisión tan trascendental como esta y que lo puede afectar negativamente el resto de la vida, como efectivamente existen casos documentados? ¿Cuál es el fundamento científico? ¿Tienen idea los promotores de este tipo de medidas de lo que es la disforia de género, la cual sí tiene fundamento científico? ¿Hasta qué punto esto tiene otros fines diferentes al de solo proteger los derechos de la población LGBTQ y más? Como es claro, en la medida que se profundiza en la reflexión sobre esta unión entre las plataformas políticas de izquierda y los movimientos de la población de orientación sexual diversa, lejos de llegar a una respuesta concluyente y clara, se generan más y más preguntas, de modo que las conclusiones sobre a dónde apunta esta agenda condicionada por intereses de personas y entidades muy poderosas a nivel internacional son preocupantes. Cada quien sacará sus propias conclusiones, pero lo que es claro es que la plataforma ideológica de izquierda es contraria
a los intereses de la comunidad LGBTIQ+.